Tu automóvil puede estar consumiendo más combustible sin que exista una avería. A veces el problema no está debajo del capó, sino en pequeñas decisiones que repetimos cada semana. Cómo aceleramos, cuánto peso transportamos, cuándo comprobamos los neumáticos o qué hacemos mientras esperamos dentro del vehículo. Por separado, cada hábito parece insignificante. Pero cuando varios se combinan durante meses, la diferencia aparece en el surtidor, en los neumáticos y hasta en el desgaste de los frenos. Hoy veremos 15 costumbres que pueden aumentar el consumo y, lo más importante, cómo corregirlas sin comprar aditivos milagrosos ni modificar el motor. Quédate hasta el final porque el hábito número 1 no ocurre solamente al acelerar con fuerza. Muchos conductores lo repiten durante todo el trayecto sin darse cuenta. Número 15. Recorrer varios kilómetros para encontrar el combustible más barato. Comparar precios tiene sentido, pero conducir hasta una estación muy lejana para ahorrar unos pocos céntimos por litro puede producir el efecto contrario. El desvío consume combustible, añade tiempo y aumenta el kilometraje del automóvil. Antes de salir, compara el ahorro total con la distancia adicional. Si la diferencia apenas compensa el viaje, elige una estación confiable que esté en tu ruta habitual. La mejor oferta no siempre es el número más pequeño que aparece en el cartel. Número 14. Pagar combustible premium sin que el motor lo necesite. Un octanaje más alto no significa automáticamente más potencia, más limpieza o menor consumo. El octanaje indica principalmente la resistencia del combustible a la detonación. Solo aporta una ventaja clara cuando el motor y su gestión electrónica fueron diseñados para aprovecharlo o cuando el fabricante lo exige. Si el manual permite gasolina regular, llenar siempre con premium puede aumentar el gasto sin ofrecer una mejora medible. Utiliza el octanaje indicado por el fabricante. Wampa. Si el manual dice que premium es recomendado pero no obligatorio, revisa qué diferencia de rendimiento promete realmente para tu modelo. Número 13. Seguir llenando después del primer clic. Cuando la pistola se detiene automáticamente, el depósito ya ha alcanzado el nivel previsto para el repostaje. Intentar añadir un poco más puede enviar combustible líquido hacia componentes diseñados para controlar vapores como el sistema EVAP y el cartucho de carbón activado. Además del riesgo de derrame, una saturación repetida puede terminar encendiendo la luz de avería y provocar una reparación costosa. La solución es sencilla. Cuando escuches el primer clic, termina el repostaje. No redondees la cantidad forzando más combustible dentro del tanque. Número 12. Ignorar una pistola que se detiene repetidamente. Si el surtidor corta el flujo demasiado pronto una y otra vez, no conviene insistir apretando la palanca al máximo. Puede tratarse de la posición de la boquilla, de la sensibilidad del surtidor o de un problema de ventilación en el propio vehículo. Retira ligeramente la pistola, cambia el ángulo y utiliza una velocidad menor. Si el comportamiento se repite en diferentes estaciones, conviene revisar el sistema de ventilación del depósito. Forzar el llenado no resuelve la causa y aumenta la posibilidad de derrame. Número 11. Conducir siempre con el depósito casi vacío. Circular ocasionalmente con poco combustible no destruye una bomba de inmediato. El problema aparece cuando se convierte en una rutina. En muchos vehículos, el combustible ayuda a refrigerar y lubricar la bomba eléctrica situada dentro del depósito. Un nivel muy bajo reduce ese margen térmico, especialmente con calor, pendientes o curvas prolongadas. También aumenta el riesgo de quedar detenido por calcular mal la autonomía. Como hábito práctico, intenta repostar alrededor de un cuarto de depósito. No necesitas mantenerlo siempre lleno, pero tampoco es recomendable convertir la luz de reserva en tu recordatorio habitual. Número 10. Dejar el motor encendido mientras estás estacionado. Un automóvil parado recorre exactamente 0 kilómetros por litro. Sin embargo, muchas personas permanecen varios minutos con el motor encendido mientras revisan el teléfono, esperan a alguien o preparan la ruta. Los motores modernos no necesitan largos periodos de calentamiento en condiciones normales. Después del arranque, espera lo necesario para colocarte el cinturón, comprobar el entorno y comenzar a conducir con suavidad. Si vas a permanecer estacionado durante más tiempo y es seguro apagar el motor, hacerlo evita consumir combustible sin avanzar. Número 9. Salir de la estación con una aceleración brusca. La pérdida no ocurre porque el combustible sea nuevo, sino porque una aceleración intensa exige mucha energía en pocos segundos. La centralita abre el acelerador, aumenta la inyección y en algunos motores enriquece la mezcla para controlar temperatura y detonación. No es necesario conducir con extrema lentitud. Basta con acelerar de forma progresiva, observar el tráfico y evitar convertir cada incorporación en una salida de competición. Una conducción fluida ahorra combustible y también reduce el trabajo de neumáticos, transmisión y frenos. Número 8. Olvidar la presión de los neumáticos. Un neumático con presión insuficiente se deforma más al rodar. Esa deformación aumenta la resistencia y obliga al motor a trabajar con mayor esfuerzo. El conductor puede no sentir una diferencia clara, pero el consumo y el desgaste irregular se acumulan con el tiempo. Comprueba la presión al menos una vez al mes y antes de un viaje largo, utiliza el valor indicado en la etiqueta del vehículo
normalmente situada en el marco de la puerta del conductor. El número impreso en el lateral del neumático no es la presión recomendada para tu automóvil. Número 7. Ajustar la presión con los neumáticos calientes. Después de conducir, el aire dentro del neumático se calienta y la lectura aumenta. Si liberas aire hasta alcanzar el valor de la etiqueta mientras el neumático está caliente, probablemente quedará por debajo de la presión correcta cuando se enfríe. La medición más fiable se realiza antes de conducir o después de que el vehículo haya permanecido detenido unas 3 horas. Si debes añadir aire durante un viaje, hazlo por seguridad, pero vuelve a comprobar la presión en frío más tarde. Número 6. Elegir una estación únicamente por el precio. Ahorrar no significa comprar combustible de procedencia dudosa. Busca estaciones conocidas, con mantenimiento visible y movimiento regular de clientes, pero tampoco asumas que una estación tranquila vende automáticamente combustible degradado. Esa conclusión depende del almacenamiento, del control de calidad y del tiempo real de rotación. Presta atención a señales concretas. Si el automóvil comienza a funcionar de manera irregular inmediatamente después de repostar, conserva el recibo y consulta a un profesional. La decisión inteligente combina precio, confianza y ubicación, no rumores. Número 5. Hacer todos los recados en viajes separados. Un motor frío consume más porque necesita alcanzar su temperatura de funcionamiento. El aceite todavía es más viscoso. La gestión del motor puede utilizar una mezcla diferente y los sistemas de emisiones aún no trabajan en su zona ideal. 5 trayectos cortos, con 5 arranques en frío, suelen ser menos eficientes que una ruta organizada que agrupe las mismas paradas. Cuando sea posible, combina supermercado, farmacia y otras tareas en un solo recorrido. También ahorrarás tiempo y reducirás el desgaste asociado a los arranques repetidos. Número 4. Convertir el maletero en un almacén permanente. Herramientas que no utilizas, cajas, botellas de agua y objetos olvidados parecen ligeros por separado. Juntos pueden añadir decenas de kilos. Cada vez que aceleras, el motor debe mover esa masa. Cada vez que frenas, los frenos deben detenerla. No hace falta vaciar el vehículo de objetos útiles o de seguridad. Simplemente revisa el maletero y retira aquello que lleva semanas viajando sin ninguna función. El ahorro individual puede ser pequeño, pero es constante durante todo el año. Número 3. Dejar portaequipajes y accesorios exteriores instalados. El peso importa, pero en carretera la aerodinámica puede importar todavía más. Barras de techo, cofres, soportes de bicicleta y carga exterior alteran el flujo de aire. A medida que aumenta la velocidad, la resistencia aerodinámica crece con rapidez. Si utilizas el accesorio cada semana, mantenerlo puede ser práctico, pero si el viaje terminó hace un mes, desmontarlo evita que el motor siga pagando una penalización aerodinámica en cada trayecto. Número 2. Abrir completamente las ventanas a velocidad de autopista. En ciudad, bajar las ventanas puede ser una forma razonable de ventilar el habitáculo. A velocidades elevadas, sin embargo, las ventanas abiertas crean turbulencia y aumentan la resistencia del aire. En determinadas condiciones, esa pérdida puede superar el consumo adicional de utilizar el aire acondicionado de forma moderada. No existe una velocidad mágica válida para todos los automóviles. Como regla práctica, utiliza las ventanas a baja velocidad y en autopista, prueba el climatizador con una temperatura razonable y el modo de recirculación cuando corresponda. Número 1. Acelerar y frenar sin mantener un ritmo estable. Este es el hábito que puede reunir todas las pequeñas pérdidas en una sola conducción. Muchos conductores aumentan la velocidad, se acercan demasiado al vehículo de delante, frenan y vuelven a acelerar. Incluso cuando cada corrección parece pequeña, el ciclo se repite decenas de veces. La energía utilizada para ganar velocidad no se recupera por completo al frenar. Gran parte termina convertida en calor en los frenos. Después el motor debe volver a gastar combustible para recuperar exactamente la velocidad que acababas de perder. La solución no consiste en conducir lentamente, sino en conducir con anticipación. Mantén una distancia segura, observa varios vehículos por delante, levanta el acelerador con tiempo y aplica la potencia de forma gradual. En carreteras despejadas, el control de crucero puede ayudar siempre que las condiciones permitan utilizarlo con seguridad. Una velocidad estable reduce consumo, disminuye el desgaste de los frenos y hace que el viaje sea más cómodo. También evita el error de intentar ahorrar en el surtidor mientras se desperdicia mucho más combustible pocos minutos después. Ninguno de estos hábitos transforma por sí solo un automóvil ineficiente en uno extraordinario, y el resultado exacto depende del modelo, del tráfico, del clima, del precio del combustible y de la distancia recorrida. Pero varios cambios pequeños repetidos todos los días pueden producir una diferencia real. Antes de comprar un aditivo o pagar por una gasolina que tu motor no necesita, revisa lo básico: presión correcta, menos peso innecesario, trayectos organizados, motor apagado durante esperas largas y una conducción previsible. Ahora queremos saber tu experiencia. ¿Cuál de estos hábitos reconociste inmediatamente? ¿Y cuál vas a cambiar primero? Cuéntanos en los comentarios qué automóvil conduces y qué estrategia te ha ayudado realmente a consumir menos, porque muchas veces el combustible no desaparece por una gran avería, se va poco a poco.
escondido en decisiones que parecen demasiado pequeñas para importar.